En este diagrama se muestra muchas opciones en las que puede ocurrir una ictericia obstructiva extrahepática, comenzando por todos los cuadros que conducen a la colelitiasis o los factores, el colesterol de la dieta, obesidad, lo que estábamos hablando, los cálculos de colesterol, los cálculos pigmentarios y los efectos de la colelitiasis. Aquí están, fíjense, este dibujito, una vesícula llena de cálculos, la colecistitis crónica conlleva el riesgo de carcinoma de la vesícula, calcificación de la pared de la vesícula, una colecistitis aguda y por lo tanto puede ocurrir peritonitis si esto se perfora, etcétera. Aquí si hay obstrucción del cístico, ven aquí un cálculo que está obstruyendo la salida en el conducto, la salida de la vesícula en el conducto cístico, y esto también puede llevar a infección, hasta ruptura de la vesícula, peritonitis, ya esto lo verán ustedes, esto es tema de cirugía. Sí, aquí puede haber fibrosis por consecuencia de las inflamaciones crónicas, aquí este es el colédoco, está obstruido, y acá fíjense que hay otro cálculo que está obstruyendo la salida del conducto pancreático y del colédoco, entonces también puede el paciente tener una pancreatitis aguda o crónica. Fíjense, aquí lo que he tratado en estas sesiones es demostrarles cómo ustedes van a unir las montones de informaciones que ustedes van a tener a lo largo de los distintos años de su carrera y que tienen que utilizarlo en el momento que necesario y que no pueden estudiar las cosas de manera separada, sino fíjense, estamos hablando de problemas que son quirúrgicos y estamos estudiando las ictericias, pero entonces fíjense ustedes cómo va creciendo la complejidad, pero por eso ustedes van estudiando poco a poco y van uniendo y haciendo asociaciones en su cerebro de manera de poder tener la información adecuada en el momento necesario. Bien, entonces aquí estamos estudiando las ictericias, la ictericia poshepática por una obstrucción biliar extrahepática, ¿no? En este caso por cálculos. La inflamación de la vesícula, la colecistitis, que también ustedes han oído, puede ser agudo crónica, puede haber acompañarse de procesos de pancreatitis aguda, como les estaba mostrando en el gráfico anterior, si hay bloqueo del conducto pancreático, y que una vesícula inflamada que se puede infectar puede necrosarse, sepsis, y esto puede ser sumamente grave para el paciente, ¿no? Y en estos casos son cirugías de emergencia. También ustedes deben haber oído con frecuencia, relativamente en los últimos años, de procedimientos de imágenes para estudiar las vías biliares y precisar este tipo de problemas de obstrucción biliar. Ustedes ven aquí nuevamente las vías biliares, ¿sí? Aquí está baja el conducto hepático, el cístico, aquí está la vesícula llena de cálculos, un cálculo aquí en el cístico, aquí es el colédoco y aquí estamos viendo un cálculo enclavado al final, ya para salir al duodeno. Aquí está el conducto pancreático. Entonces, ¿qué se puede hacer si este cálculo está aquí impactado aquí? No deja pasar la bilis. Esto hay que tratar de solucionarlo y hacer esto permeable y que esto se pueda drenar, la bilis y el jugo pancreático, y pasen al duodeno, donde, como comencé en el síndrome ictérico mostrándole que el jugo pancreático y la bilis son indispensables acá en este sitio del duodeno para poder continuar con la digestión y absorción de los nutrientes. Entonces, este es el procedimiento que ustedes han oído que dicen RCP, que no son otra cosa que un procedimiento endoscópico que permite tratar cuando hay un cálculo que está enclavado en la desembocadura del colédoco, en el duodeno. Este RCP no es otra cosa que las siglas en inglés de una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Que se introduce un endoscopio que tiene un esfínterotomo que corta el esfínter de Oddi y además tiene un balón que se puede inflar de manera que al inflar el balón pueda empujar el cálculo y eliminar la obstrucción.
Aquí lo que continúa, les voy a mostrar una serie de imágenes porque puede ser de interés para ustedes. No es que les corresponda estudiar esto, sino para que vean los cuadros de los que estamos hablando que pueden cursar con ictericia. Entonces aquí hay, fíjense ustedes, esta es una tomografía y aquí ven como un saquito lleno de pepitas, que son los cálculos, ¿sí? Entonces este es un hombre que tenía cirrosis y tenía fiebre y dolor abdominal, y en la tomografía se mostró que tenía cálculos en la vesícula. Este señor, por la cirrosis, que probablemente era avanzada, solamente trataron con antibióticos, no lo operaron por el riesgo de la cirrosis. Aquí tienen en esta imagen, fíjense, ustedes ven las vías biliares, aquí está el colédoco, y en negativo se ven en negro los cálculos. Acá este es otro caso en el que hay un cálculo biliar que está ectópico. Esta es una señora que tenía dolor en el hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, ¿sí? Y fíjense que acá, con estas flechas en la tomografía, se muestra que aquí hay aire, neumobilia. El cálculo grandísimo que está acá, uno solo, que obstruyó el duodeno proximal. Y acá hay distensión del estómago, muestra acá. Este es un síndrome en el que hay un hilio porque hay la impactación del cálculo a la salida del estómago o duodeno proximal. Y eso porque pasó por una fístula de la vesícula al duodeno. No son casos frecuentes, pero fíjense, este era un enorme cálculo que hizo esto, ¿no? Aquí está. Bueno, estamos hablando de las colelitiasis, entonces, ¿qué se hace? Y estamos hablando de que hay que sacar vesículas. Bueno, el tratamiento, ¿qué es lo que pasa con la vesícula? Bueno, la vesícula, ¿qué hace? Sirve de almacenamiento a la bilis. La bilis ya ustedes saben que se produce constantemente en el hígado y está pasando a almacenarse y concentrarse en la vesícula. Y luego hay un flujo intermitente de la vesícula al duodeno en los periodos digestivos, es decir, con la ingesta. Entonces, ¿qué pasa si se le saca la vesícula a las personas? Uno, primero, la vesícula no es esencial, por lo tanto, las vesículas se sacan. Pero ¿cómo queda la persona que no tiene vesícula? ¿Cómo funciona esto? Entonces, cuando no hay vesícula, el flujo va a ser constante, lento, de la bilis al duodeno, porque no está el sitio donde se almacena. Y sencillamente lo que va a haber es un aumento del flujo de bilis en el momento de la ingesta. En este diagrama que me pareció bonito es para mostrarles las obstrucciones, ¿verdad?, en las vías biliares aquí intrahepáticas, que es por cáncer, ¿verdad?, por tumores, como este colangiocarcinoma intrahepático acá. Aquí está en el hilio, en la entrada, aquí está afuera, en el conducto biliar, colédoco, aquí en cáncer en la vejiga, ¿no? Y aquí está una imagen de un colangiocarcinoma iliar, como esto que estaba acá, ¿sí? Entonces imagínense cómo en esta imagen es impresionante cómo están distendidas, dibujadas todas las vías biliares. ¿Qué tenía la señora? Pues ictericia y prurito. Acuérdense que en el síndrome se acompaña la ictericia con el prurito. Así comenzamos diciendo que síndrome quiere decir lo que va junto, lo que corre junto. Ictericia, prurito, puede haber dolor y las otras cosas que hemos mencionado antes. Fíjense, aquí un aumento extremo de bilirrubina conjugada, 14 miligramos por ciento. ¿Cómo sería la ictericia intensa en esta persona? Fosfatasas alcalinas aumentadas, y fíjense que las transaminasas prácticamente es muy poco el aumento, ¿no? Les menciono el cáncer de páncreas también por ser un problema clínico lamentablemente relativamente frecuente y de un pronóstico no bueno. Fíjense acá, este es el páncreas, hay un tumor en la cabeza del páncreas que comprime la segunda porción del duodeno. Entonces va a comprimir aquí la salida, ¿sí?, el drenaje de la bilis al duodeno. Fíjense, aquí hay ictericia, hay prurito y los síntomas que corresponden a los problemas neoplásicos.
Desde aquí la persona rascándose, mire el color amarillo de la piel. Este es un color, en la ictericia por el cáncer de páncreas, de la cabeza de páncreas, es sumamente intenso. Y les pongo la fotografía de Steve Jones, que probablemente ustedes lo han oído, este hombre famoso, por sus desarrollos tecnológicos con computadoras y teléfonos, pero que murió lamentablemente prematuramente por cáncer de páncreas. La fibrosis quística es una enfermedad en la que hay una mutación en el gen del canal de cloro, el regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, que hace que las secreciones sean muy espesas y pegajosas, y esto no solamente es en el páncreas, sino también en los pulmones, en el hígado, que incluso en el hígado puede llevar a cirrosis, y el moco bloquea estos con los ductos biliares hepáticos. Entonces puede haber ictericia también, porque este moco pegajoso no deja fluir acá la bilis. Y finalmente, entonces, en estas tablas, que ya yo se las había puesto al comienzo, bueno, estas dos primeras que les vamos a mostrar no, pero las últimas yo se las había puesto en los seminarios de hipertensión portal, que son para estudiar los valores en el laboratorio, que de una manera razonada se puede aproximar con bastante precisión al diagnóstico que pueda tener un paciente ictérico. Entonces vamos a ver el diagnóstico diferencial estudiando la ictericia en sangre. Entonces, ¿qué se puede en los distintos tipos de ictericia? ¿Qué se puede estudiar? ¿Qué parámetros? Hematocrito, bilirrubina no conjugada, conjugada, fosfatasa alcalina, las aminotransferasas o transaminasas y el colesterol. Entonces, ya ustedes pueden ponerse a jugar con esto y ver cómo en una ictericia de causa hemolítica, cómo van a estar alterados estos parámetros. Entonces, pues, bueno, el hematocrito, si es hemolítica, el nombre lo está diciendo, se están rompiendo los glóbulos rojos. Hay anemia hemolítica, disminuye el hematocrito y se está produciendo bilirrubina conjugada en cantidad. Entonces, la bilirrubina no conjugada está aumentada. Todo lo demás no tiene por qué estar alterado. Están estos otros exámenes de función hepática, están normales. Si vamos el problema sea hepatocelular, de distintos tipos, como el síndrome de Gilbert, que era un problema, un defecto genético de conjugación de la bilirrubina. Entonces, fíjense qué es lo que va a haber, un aumento de la bilirrubina no conjugada, porque no se conjuga la bilirrubina. Lo demás no tiene por qué estar alterado. Si es un problema de conjugación anormal, como el otro síndrome que vimos, que es Crigler-Najjar, que es mucho más intenso, pues fíjense que hay un aumento mucho más severo de la bilirrubina no conjugada y lo demás es normal. Si hay el daño hepatocelular, es decir, en las hepatitis y en la cirrosis, pues aquí las cosas sí cambian. Aquí no tiene por qué estar alterado el hematocrito, aquí no hay pérdida de sangre de nada, no hay destrucción de glóbulos rojos, hay aumento tanto de la fracción no conjugada como de la fracción conjugada, acuérdense porque hay reflujo, la fosfatasa alcalina aumenta y aumentan mucho, especialmente en las hepatitis, aumentan las transaminasas, porque ya dijimos son enzimas que están dentro del hepatocito, el hepatocito se destruye y estas enzimas aparecen aumentadas en sangre. Si la ictericia es obstructiva, porque haya una excreción defectuosa, como era el síndrome de Dubin-Johnson, en el que hay la proteína que permite exportar a la bilirrubina al canalículo, las demás cosas no están alteradas. Si hay colestasis dentro del hígado, es decir, un enlentecimiento del flujo dentro del hígado, bueno, la bilirrubina conjugada puede estar aumentada y el colesterol podría estar aumentado. Acuérdense, el colesterol se elimina por la bilis. Si es la obstrucción, lo que acabamos de ver ahorita del cuadro común de la litiasis vesicular o biliar, que hay obstrucción biliar extrahepática, fíjense que aquí lo que está muy aumentado es la bilirrubina conjugada. Ya vieron ustedes las fotografías de las personas que tenían esta ictericia obstructiva, que es sumamente intensa. La fosfatasa alcalina va a estar muy aumentada. Y las aminotransferasas pueden ser normales o estar moderadamente aumentadas. El colesterol está aumentado.
Entonces, fíjense que esto les permite con estos exámenes poder distinguir en qué cuadro se puede ubicar el problema del paciente. Si se estudia la ictericia, estudiar la ictericia en muestras de orina. ¿Qué es lo que puede al examen de orina? El paciente está ictérico y se encuentra bilirrubina conjugada en la orina, lo que no es normal. Entonces hay que pensar, hay un defecto genético de excreción, es una enfermedad hepatobiliar, ¿verdad? Fíjense lo que dijimos, el efecto genético de excreción, el Dubin-Johnson. Es una enfermedad hepatobiliar, es la colestasis intrahepática, como por ejemplo la que hay en la colestasis del embarazo, porque hay la mutación de otro transportador que es la flipasa que hace sacar a la lecitina, o la colestasis extrahepática, que es de la que acabamos de hablar, como la colecistitis, o perdón, la litiasis biliar. Entonces, si hay bilirrubina conjugada en la orina, no hay otra cosa que comprender que hay reflujo. No hay paso de la bilirrubina de la bilis, no pasa la bilirrubina conjugada a donde debe ir, que es al intestino, y entonces aumenta el sangre porque hay reflujo. Si no hay bilirrubina conjugada en la orina, que es lo normal, no debe haber, entonces pueden ser otros, y el paciente está ictérico, entonces o es que hay sobreproducción, entonces el aumento es de la bilirrubina no conjugada, como en la hemólisis, es un defecto de la conjugación, como los síndromes estos que vimos, Gilbert y Crigler-Najjar, o un defecto en la captación. Entonces fíjense que ya con examen, entonces si hay un aumento de bilirrubina conjugada en la sangre, entonces ya ustedes pueden tener un cuadro más claro haciendo los exámenes en sangre que les va a mostrar cómo está la bilirrubina conjugada y no conjugada, y haciendo los exámenes en orina, si hay presencia de bilirrubina conjugada en orina, ya le están indicando que hay reflujo. Y finalmente, voy a terminar con estas dos láminas que son los distintos exámenes hepáticos en las alteraciones hepatobiliares que las vimos al comienzo en el síndrome de hipertensión portal y que ustedes ahora con más facilidad los van a poder entender y estudiar. Entonces aquí tienen los parámetros: bilirrubina, aminotransferasa, fosfatasa alcalina, albúmina, tiempo de protrombina. Y aquí los problemas. Entonces, hemólisis, síndrome de Gilbert. Entonces, ¿qué puede haber? Bilirrubina no conjugada, aumentada. No tiene por qué haber bilirrubinuria porque la que está en la orina es la conjugada y aquí no puede haber bilirrubina conjugada. Lo demás está normal, ¿sí? Si hay una hepatitis, es decir, necrosis de los hepatocitos agudos, la bilirrubina, las dos fracciones, tanto conjugada como no conjugada, pueden estar elevadas, y si la bilirrubina conjugada está elevada, va a haber bilirrubinuria. Aquí es muy importante o característico el aumento de las enzimas, de las aminotransferasas o transaminasas, están muy elevadas. La fosfatasa alcalina puede ser normal o discretamente elevada. La albúmina y el tiempo de protrombina no tienen por qué estar alterados. Y les pregunto por qué. Ustedes deben contestar por qué no tienen que estar alteradas. Pero si la alteración hepatocelular es crónica, entonces puede haber también aumento de la bilirrubina, tanto conjugada como la bilirrubina no conjugada. Puede haber aumento de enzimas, pero no es tan importante como en los problemas hepáticos agudos. La fosfatasa alcalina puede estar normal o discretamente elevada, pero aquí sí, en los problemas hepáticos crónicos, la albúmina está disminuida y les pregunto por qué. El tiempo de protrombina está prolongado y les pregunto por qué. La hepatitis alcohólica y la cirrosis, aquí también este es un problema hepatocelular crónico, las fracciones están elevadas ambas, pero aquí hay algo característico con las enzimas, aunque no están tremendamente elevadas, pero la aspartato transferasa es más elevada que la alanina transferasa, y eso ayuda a apuntar al diagnóstico hacia el alcohol. O sea, que sea una hepatitis alcohólica o que hay cirrosis alcohólica. Aquí sí hay disminución de la albúmina y puede haber el tiempo de protrombina prolongado y ustedes deben saber por qué. Y para terminar esta tabla, entonces vamos a los problemas de colestasis intra y extrahepática. Entonces, si hay colestasis, va a haber reflujo. Entonces, ambas fracciones pueden estar elevadas y puede haber bilirrubinuria.
No es característico que haya aumento de las enzimas, es raro que estén muy elevadas, pero sí está elevada la fosfatasa alcalina y yo les pregunto por qué. Albúmina y tiempo de protrombina no tienen por qué estar alterados. Y finalmente, si hay un tumor que obstruya las vías biliares o una enfermedad infiltrativa, aquí lo que va a estar muy elevada es la fosfatasa alcalina, muy elevada. Las demás cosas pueden estar, son normales. Y aquí, entonces, en la fosfatasa alcalina se debe confirmar, recuerden que la fosfatasa alcalina es una enzima que no solamente se produce en el hígado, sino también se produce en el hueso, se puede producir en la placenta. Entonces, si encuentran una fosfatasa alcalina muy elevada, deben confirmar que el origen sea hepático con la medición de otras enzimas, la 5'-nucleotidasa o la gamma-glutamil transpeptidasa. Recuerden dónde están ubicadas. Bueno, voy a terminar igual como lo he hecho con los otros seminarios de los estudios de los síndromes digestivos, el estudio del paciente con síndrome ictérico. Y realmente es lo mismo. He tratado de insistirles que debe haber una manera organizada, ordenada de estudiar al paciente. No se trata de cuestión de gustos, no se trata de adivinarse, no se trata de qué cosa se prefiere. Acuérdense que esto es una cosa de tratar de llegar a un juicio en base a evidencias. Entonces ustedes comienzan a recoger esas evidencias que no son otra cosa que los síntomas y signos que relata el paciente y que ustedes van a recoger. Es las quejas, lo que he llamado las quejas de los pacientes. Esto va a ser corroborado en el examen físico y va a ser confirmado o descartado con las pruebas de laboratorio que también deben ser razonadas al pedir, al solicitar, y no vamos a pedir esto a ver qué sale. Porque entonces eso hace, primero que hacen perder el tiempo, que hacen gastar dinero, porque no se debe pedir ningún examen para ver qué sale, sino que la persona tiene que saber qué es lo que está buscando. No solamente pruebas de laboratorio, sino imágenes, procedimientos. Recuerden también que todo procedimiento puede conllevar riesgos, así que también tiene que ser muy bien pensado qué es lo que se va a pedir, para poder entonces completar y llegar con felicidad a un diagnóstico, porque si no hay un diagnóstico, no hay manera de poder tentativamente tener un tratamiento. Y finalmente, quiero también enfatizarles que en la medicina no hay obligación de curar, porque no se puede, sencillamente, porque muchas veces no se puede alcanzar el diagnóstico por mucho que se intente hacerlo de la mejor manera. Entonces, el tratamiento, y hay problemas que tenga el paciente que no tienen tratamiento. Pero una cosa que sí les insisto y a la que sí estamos todos obligados es que hay que aliviar el paciente, hay que aliviar el sufrimiento físico y el sufrimiento emocional, algo que no se enseña, no se piensa, y que eso en la medicina en este momento es parte de nuestras obligaciones. El alivio no solamente físico, sino el alivio psicológico y emocional. Y sobre todo, no contribuir a que ese sufrimiento sea mayor. Entonces, esto es, les insisto, porque creo que es mi obligación como profesora en la Escuela de Medicina, de hacerles ver, probablemente lo han oído, probablemente algunos lo sepan, pero mi obligación es tratar de enseñar esto que es fundamental en la medicina, porque todo lo demás se puede aprender en algún momento. Cuáles son los tratamientos del día, se desechan posiblemente cuando ustedes se gradúen algunas de las cosas o muchas de las que ustedes han sido enseñados o informados o que yo mismo les estoy diciendo, ya no están en desuso. Pero lo que sí no está en desuso es nuestra obligación de servir al paciente de manera eficiente. Y para terminar el síndrome ictérico, por favor revisen, y es una manera
interesante, divertida, en cierta forma, de estudiar, revisando los casos, haciéndose preguntas y tratando de contestar. Casos de colelitiasis, hepatitis tóxica, cáncer de páncreas, fibrosis quística, casos en los que todos puede haber ictericia. Y entonces termino diciéndoles que todo lo que ustedes están haciendo desde que ingresaron a la escuela de medicina es prepararse justamente para servir a sus pacientes. No puedo entonces dejar de desearles mucho éxito, no solamente en este curso, sino en el resto de sus carreras, y no solamente en terminar la carrera, sino en el ejercicio profesional, en el que espero que sean unos buenos médicos para sus pacientes. Estoy a sus órdenes y ya trataremos de ver cómo nos podemos ver en algún momento o conectarnos. Espero que esta situación tan extraordinaria que estamos viviendo pues tenga un final no demasiado lejano. Así que muchas gracias por la atención que han tenido para estas clases, que no es lo que para mí es ideal, porque falta el contacto y el haberlos visto y el tener una retroalimentación. Bueno, muchas felicidades.